Dios les bendiga. Como veíamos en el segmento anterior, la parte 8a, íbamos a entrar a desglosar lo que era cohabita. Y comenzamos ahora con el nacimiento en la Iglesia de Gracia, estudio del libro de Hechos, parte 8b. La palabra mora en la Biblia del Nuevo Testamento, interlineal griego-español de los manuscritos bizantinos, versión de 1909. La palabra usada para mora significa, y es una palabra compuesta, que se traduce al lado, junto a, mientras que en su segunda parte se traduce como ganas de dormir o irse a dormir. En el interlineal griego-castellano de la cueva, la palabra griega usada para mora se traduce habitante o casa. Resumiendo, lo que Dios inspiró a Pablo para que nos comunicara es que el que cohabita en la casa, en nuestra mente, que además de morar en mi mente produce ganas de dormir o de irse a dormir, y ese sueño es espiritual y tiene consecuencias si Dios lo establece en su palabra. Se lo repito. Lo que Dios inspiró a Pablo para que nos comunicara es que el que cohabita en la casa, en nuestra mente, y que además de morar en mi mente, produce ganas de dormir o de irse a dormir. Y ese sueño es espiritual y tiene consecuencias. Cuando yo no hago la voluntad de Dios y empiezan a trabajar mis sentidos, soy adormecido, espiritualmente hablando. Y al ser adormecido, el que cohabita mi mente, el viejo hombre, toma preeminencia y empieza a gobernar mis acciones. Ahora abran sus Biblias y vayamos a Efesios 5:14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué es lo que me está diciendo Dios en su palabra? Por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Pero si estoy despierto. Pero es un dormir espiritual. Y levántate de los muertos, porque el mundo está muerto en delito y pecado, y yo no debo permanecer ahí, yo debo despertar espiritualmente y levantarme de los muertos. ¿Y cómo me levanto de los muertos? Confesando Romanos 10, 9 y 10. Paso de una muerte espiritual a una vida espiritual. ¿Y qué pasará? Te alumbrará Cristo. 2 Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién tiene cegados los ojos del entendimiento a aquellos incrédulos que se niegan a creer en el Hijo de Dios, que se niegan a creer en el bautismo del Espíritu Santo, que se niegan a creer que son dignos de ser llamados hijos de Dios, que se niegan a creer que tienen un ministerio que cumplir, que se niegan a creer que son la sal de la tierra, que se niegan a creer que tienen disponible la vida eterna sin las obras de la ley. Romanos 7:18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Romanos 7:19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Romanos 7:20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ese pecado que Pablo decía llevar y que cohabitaba con la nueva creación de Dios en su propia mente tiene nombre, y Dios lo definió en su palabra. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir,
despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Se lo leo de nuevo. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué me está diciendo Dios en su palabra? Que el que se despoja soy yo. Yo lo hago. Yo decido cambiar, despojarme de ese viejo hombre, sacarme ese viejo hombre de encima, sacarme su influencia de la vida que llevo. Dios no lo va a hacer. Hay muchos que dicen, es que Dios me cambió. ¿Sabes? Ese es un engaño. Dios no te ha cambiado. Lo único que ha hecho el adversario es ocultarse para seguir trabajando en tu vida. ¿Y cómo se puede aclarar esto? Porque sigues viviendo la doctrina errada. Es que Dios me cambió, entonces, no sé, pues yo ya no robo. Pero sigue creyendo que Jesús es Dios. Astuto el adversario, lo mantiene engañado y le roba la vida eterna. Lo mata espiritualmente. Destruye su vida y su relación que pudiera tener con Dios si anduviera en la sana doctrina. Por eso dice, despojado del viejo hombre. Tú lo haces, tú decides cambiar tus patrones de pensamiento. Tú decides enfrentar a ese viejo hombre y vencerlo en tu propia mente. Porque está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y quiénes son o quién es el que influencia esos deseos engañosos? El Dios de este siglo. Efesios 4:23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Otra vez, renovados. ¿Quién se renueva? Yo lo hago. No espero que Dios venga a, como les decía una vez anterior, a meterme en un lavador y sacarme limpiecito. Él me limpió por medio de la sangre de Jesucristo de todos mis pecados pasados, pero el viejo hombre que cohabita mi mente con el nuevo hombre sigue estando ahí. Y yo tengo que renovar esos hábitos que tenía el viejo hombre, y yo tengo que cambiar esos viejos hábitos que tenía el viejo hombre y poner los hábitos y las acciones que el Hijo de Dios me enseñó y me mostró que yo debo imitar. Hechos 4:24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Quién se viste? Dios lo establece. Yo me visto, vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia. Como veíamos, yo siempre le digo con anterioridad, porque creo ciertísimamente en mi corazón, de que ustedes han seguido los estudios y saben de lo que estoy hablando. Esa justa justicia de Dios en la que yo me puedo parar en la presencia de Dios mismo, sin ningún sentimiento de pecado, mancha o culpa. Esa es la justicia con la que Dios me hizo libre por medio de Jesucristo. Y santidad de la verdad, porque la palabra de Dios es santa y es verdad. Ese viejo hombre es el emisario de Satanás que te lleva a dormir espiritualmente, dejando de ver el lazo del adversario que día tras día tiende en tu caminar para atraparte. Y lo ha logrado con muchos. Porque hay muchos que dicen que necesitan que los templos se abran porque quieren ir a adorar. Es el lazo del adversario que los tiene bailando a su compás. Porque yo adoro a Dios todos los días y a cada momento de mi vida de oración privada. ¿Y cómo lo hago? Hablando en lengua. Y puedo estar en mi cama y voy a hablar en lenguas. Y puedo estar en mi trabajo y lo puedo estar haciendo igual. Puedo estar en el metro, en la micro, caminando, haciendo ejercicio, cualquier actividad que yo haga.
y puedo estar hablando en lenguas permanentemente y poder llegar a decir lo que Pablo dijo: doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Y aún con esa relación que tenía Pablo, él también cometió errores, porque el hombre no es perfecto. Dios nos ve perfectos, pero el hombre en sí es imperfecto. Comete errores por emociones, por los 5 sentidos, por juicio, errados, pero comete errores. Y Dios en su justa justicia nos vistió de esa justicia para que pudiéramos pararnos ante Él sin ningún sentimiento, pecado, mancha o culpa. Eso no significa que voy a tomar la libertad con que Cristo me hizo libre y la voy a convertir en libertinaje total. Tengo un abogado para que me defienda, a Jesucristo el justo. Eso es un error de corazón. Y ese no tiene perdón. Romanos 7:21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Es una ley, y es una ley inmutable. Desde Génesis 3:16, que la simiente del adversario está en la creación. Por eso el cuerpo se envejece. Por eso es que es factible que se enferme. Porque las enfermedades, como vimos, no son de Dios. Porque Dios, si yo soy un renacido, ¿qué me dice? Que su espíritu vivifica mi cuerpo mortal. Y aparte de eso, dice que por la llaga de Jesucristo fui sanado. ¿A quién le creo? ¿A qué Señor sirvo en mi mente? ¿Al viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos del adversario? ¿O le creo al nuevo hombre creado según Dios? Esa es mi responsabilidad, por eso yo me he visto. Romanos 7:22, porque según el hombre interior, el nuevo hombre, me deleito en la ley de Dios. Romanos 7:23, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, que se rebela contra la ley de mi mente. ¿Cuál es esa ley? Que soy justo, que fui sanado por medio de Jesucristo, que fui lleno del poder de lo alto. Esa es una ley del nuevo hombre. ¿Y qué es lo que hace la ley que gobierna mis miembros, que es carnal? Me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y como consecuencia, esta se manifiesta en enfermedades, se manifiesta en todo mal que aqueja hoy día a hombres y mujeres en el mundo, incluyendo a aquellos que se dicen creyentes y que tienen enfermedades propias o de gente que les rodea. Aquel que crea que porque Jesucristo venció al adversario en la cruz del Calvario también tiene ganadas las batallas, está muy engañado por el adversario. Jesucristo ganó todas las batallas. Si yo estuviera vestido con la mente de Cristo y anduviera en la plenitud de la palabra de Dios en la sana doctrina, y hubiera doblegado plenamente como Jesucristo hizo a su viejo hombre en su mente, entonces yo podría decir que he vencido al adversario. Pero como eso no es así, porque yo no he vencido al viejo hombre, este aparece. Y no porque yo quiera, sino porque está ahí, cohabita. Y cuando aparece, comete errores. Así que no crean que porque Jesucristo ganó las batallas, tú también lo hiciste. Tú peleas, tu batalla, día tras día. Yo peleo mi batalla, día tras día, momento a momento. Por eso es una competencia espiritual contra huestes de maldad de las regiones celestes. Y como soy un atleta,
me preparo todos los días y corro todos los días para ganar la carrera. Es por ello que Dios nos dotó de una armadura completa, de la cual me debo vestir. Efesios 6, del 10 al 18, para que ustedes lo lean. Ahí está la armadura de Dios. Y lo hizo con el propósito de que en las batallas espirituales que libramos contra las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes y en nuestra propia mente tengamos las herramientas para vencer, o por lo menos retener el terreno ganado por Jesucristo. Se lo voy a repetir. Esta armadura Dios nos la dejó disponible con el propósito de que en las batallas espirituales que libramos contra las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes y en nuestra propia mente tengamos las herramientas para vencer, o por lo menos retener el terreno ganado por Jesucristo. Pablo después reconoció el cómo y por qué él tomaba ciertas decisiones y actuaba de ciertas maneras, y que estas no siempre eran la voluntad de Dios. Después de este paréntesis, volvamos a la lucha que Pablo tenía en su mente carnal con la mente espiritual. Hechos 20:24. Pablo decía, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué espiritual suena? Suena muy espiritual. Y ustedes muchos, yo sé que han escuchado a muchos que dicen, yo mi vida se la entrego y le pertenece, pero siguen adorando a Jesús, pero siguen metiéndose al agua, pero siguen adorando a la creación y no al Creador. Pareciera como si este hombre fuera un guerrero comprometido en la obra del ministerio, ¿cierto? Se lo voy a leer de nuevo. Es Pablo hablando. Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Se acuerdan que Jesucristo en el camino se le presentó a Pablo y le dijo que por qué daba cosas contra el aguijón? ¿Se acuerdan? Pareciera como si este hombre fuera un guerrero comprometido en la obra del ministerio, muy religioso. ¿A cuántos conocen que dicen lo mismo? Hoy día el hombre y la mujer que camina con Dios está frente a las mismas disyuntivas. Dejarse guiar por el nuevo hombre creado según Dios, el Espíritu Santo, o dejarse influenciar por el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y pervertidos del Dios de este mundo. Esa es la competencia espiritual. Esa es la arena de la mente. Hechos 20:25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Pablo en lo profundo de su corazón sabía que la decisión tomada de ir a Jerusalén no era la correcta y que le traería consecuencias. Hechos 20:26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Pablo, al decirle que estaba limpio de la sangre de todos, les estaba diciendo que la responsabilidad de andar en la doctrina correcta era individual de cada uno en particular de los oyentes, que ya no era su responsabilidad, pues les había enseñado la doctrina y la práctica correcta. Por eso está escrito, cada uno dará cuenta a Dios de sí. Hechos 20:27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Hoy muchos líderes que están sentados en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios, arrastrando a la gente al despeñadero al enseñar doctrina de hombres o directamente doctrina de demonios. Hechos 20:29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Han entrado lobos rapaces al rebaño hoy día? Por supuesto que sí.
Pablo enseñaba el bautismo en Espíritu Santo. Se lo dijo a los 12 hombres. ¿En qué fuiste bautizado? En el bautismo de Juan, le respondieron. Y el bautismo del Espíritu Santo ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo, le respondieron las gentes. ¿Cuántos hoy día pueden responder lo mismo en las religiones? Hechos 20:29. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Tienes que meterte al agua. Tienes que hacer obras. Tienes que respetar el sábado. Tienes que vestirte de tal o cual manera. Todos son mandamientos de hombres. Y hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Este sábado vamos a hacer un show de sanidades. Hablan cosas perversas. ¿Cuántos han visto esta situación en sus congregaciones? Todos los ministerios comenzaron siendo inspirados por Dios. A medida que avanzaban el tiempo, fueron extraviando la inspiración divina del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y se volvieron a los ídolos, ya sean estos ídolos físicos o espirituales, o también sean estas doctrinas o prácticas cerradas. La iglesia del primer siglo también lo vivió, y eso ustedes lo pueden encontrar en Hechos 15, versículos 1 y 2. Esta división se acrecentó con el pasar del tiempo hasta que se convirtió en una religión, dejando de lado una creencia. Llegaron a ser líderes hombres corruptos espirituales, al punto que en el año 325, en el concilio religioso y católico de Nicea, siendo presidido por el emperador Constantino I el Grande, se coronó la perversión y manipulación de la doctrina. La misma que hoy defienden escarnizadamente religiones que acusan a la Iglesia Católica de apóstata, siendo que ellos mismos defienden doctrinas decididas en este concilio. Voy a tomar una parte de lo que es el concilio de Nicea, o el primer concilio de Nicea. Fue un sínodo de obispos cristianos que tuvo lugar entre el 20 de mayo y el 19 de junio del 325 en la ciudad de Nicea de Bitinia, en el Imperio Romano. Esta ciudad hoy es llamada en turco İznik y forma parte de la provincia Bursa en Turquía. Fue convocado por el emperador romano Constantino I y es considerado el primer concilio ecuménico por las iglesias que se reconocen católicas y por algunas iglesias protestantes. ¿Usted sabe cuáles son las iglesias protestantes? Todas aquellas que no son católicas. Esas son las iglesias protestantes. Y por algunas iglesias protestantes. Se supone que fue presidido por el obispo Ocio de Córdoba, de quien se cree que era uno de los legados del Papa. ¿Les parece conocido? ¿Y cuáles fueron los principales logros de este concilio? El arreglo de la cuestión cristológica, de la naturaleza del Hijo de Dios y su relación con Dios Padre. La construcción de la primera parte del Sínodo Niceno, primera doctrina cristiana uniforme. Después de Nicea, los debates sobre la controversia cristológica siguieron por décadas y el propio Constantino I y sus sucesores fueron alternando su apoyo entre los arrianos y los partidarios de las resoluciones de Nicea. Finalmente, el emperador Teodosio estableció el credo del Concilio de Nicea como la norma para su dominio y convocó el Concilio de Constantinopla el 381 para aclarar la fórmula. ¿Se dan cuenta los términos? Fórmula, cuestión, pero ¿dónde está lo espiritual? Aquel concilio acordó colocar, pongan atención, aquel concilio acordó colocar al Espíritu Santo en el mismo nivel de Dios y de Cristo. Y empezó a perfilarse la doctrina trinitaria. ¿Cuántas religiones creen que Jesucristo, Dios y el Espíritu Santo son uno? ¿Cuántos creen que Dios se encarnó en Jesús?
Y este es un extracto del documento publicado en Wikidata, Concilio de Nicea. Ustedes lo pueden buscar en internet, está disponible. Cuando Dios dice que debemos escudriñar las escrituras, que la sabiduría está un poquito aquí, un poquito allá, toda la información está disponible. Y con todo eso nosotros podemos nutrir nuestra mente, porque nos da mayor luz con respecto a aquellos y aquellas situaciones que parecen espirituales, parecen, pero que no lo son. Porque si aplico esta última línea de aclarar la fórmula, el Espíritu Santo en el mismo nivel de Dios y de Cristo, ¿saben lo que me da? Me da luz y puedo desechar a todas aquellas religiones que los tienen a un mismo nivel, a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo, porque entendí que es una doctrina católica la que ellos están viviendo. Y son los mismos que apuntan y se ponen rojos gritando en contra de la gran ramera, siendo que ellos mismos están cobijados bajo la misma doctrina que esta iglesia, o mejor dicho, que esta religión decidió como fórmula. Dios saca siempre la verdad a la luz. Todas las religiones actuales son idólatras al adorar la creación que es Jesucristo y dejaron su primer amor. Y eso lo pueden ver en Mateo 22:36. ¿Cuál es el primer amor? Amarás al Señor tu Dios con todo corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Este es el primer y grande mandamiento. ¿Qué es adorar al Creador, al Padre de Jesucristo? Algunos creen que Dios, Jesús y el Espíritu Santo son uno, pero ignoran que sus creencias están basadas en un engaño del diablo. Sus doctrinas están basadas en la doctrina católica. La gran ramera de este tiempo que tomó la decisión de poner al mismo nivel a Dios, a su Hijo Jesucristo y al don, el regalo de Espíritu Santo. Además, como leíamos en este mismo concilio, se tomó la decisión de rebautizar a los paulistas. Estos eran seguidores de la doctrina que Pablo enseñaba. Esta era el ser bautizado en Espíritu Santo, no en agua. Y como lo enseñó Jesucristo y los apóstoles al principio. Y lo mandó a rebautizarse al obsoleto bautismo de agua. Lo que practica la gran mayoría hoy día, sino todas las religiones, sectas, corporaciones, como quieran que se llamen. Todas hacen lo mismo, meten la gente al agua y se niegan a creer en el bautismo del Espíritu Santo y siguen una doctrina decidida por aquella religión que ellos dicen aborrecer. Hechos 20:30. Volvamos a Hechos, sigamos con Pablo. Y de vosotros mismos, les dice a los que lo escuchaban, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Las cosas perversas son todas y cada una de las doctrinas y prácticas decididas en el Concilio Católico de Nicea y que están establecidas como doctrina y práctica y son enseñadas en las congregaciones hoy. Las que están en abierta oposición a todo lo establecido por Dios en su palabra y que enseñó e hizo disponible a través de su Hijo Jesucristo para los creyentes de hoy, para la Iglesia de Gracia, para los llamados, los adoptados como hijos de Dios, los renacidos del Espíritu de Dios, los que confesamos Romanos 10, 9 y 10, los llamados a formar parte del cuerpo de Cristo, es decir, a nosotros los que adoramos al Padre en espíritu y en verdad. Hechos 20:31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hechos 20:33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Hechos 20:34. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. ¡Qué gran enseñanza de Pablo! Le está diciendo a la gente que no ha codiciado su dinero, sino que sus propias manos le han dado el sustento.
¿Cuántas congregaciones obligan o a lo menos incentivan el diezmo? Todas. Aunque una dice que con el 1% basta. Está haciendo también su propia doctrina. Y saben que el diezmo es correcto, porque está estipulado por Dios y es una ley inmutable. Y eso lo pueden ver en Malaquías 3:7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y Dios responde, en vuestros diezmos y ofrendas. Como ley, esta no cambian, tanto para la administración de la ley como también para la administración de la gracia, es decir, para hoy. Para los que nos decimos cristianos o creyentes. Quiero aclarar algo aquí. Si esta ley, en Malaquías 3:8, donde Dios le dice que el hombre le ha robado, está dirigido a siervos, ¿cuánto más nos puede decir a nosotros Dios que somos sus hijos? Y que un siervo tiene menos obligaciones de respeto o de sometimiento que lo que tiene un hijo. ¿Lo habían pensado? Si un siervo, como Moisés, hacía la voluntad de Dios, ¿cuánta más responsabilidad tenemos nosotros de guiar al pueblo? Porque somos hijos de Dios. El no enseñar qué es la voluntad de Dios, que es una ley inmutable, y que el diezmar, sabiendo y entendiendo este principio es primordial para el creyente, Dios tiene una gran promesa. Si no se enseña a la gente de la forma correcta, primero que todo, si le pasan un sobre, y en ese sobre tiene que poner su nombre, es una obligación. Y como obligación ya no es de corazón alegre, porque lo están obligando. Y aparte de eso está rompiendo otro principio que enseñó Jesucristo. No sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. No sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. ¿Por qué? Aquel que está recibiendo el sobre tiene que saber cuánto yo estoy diezmando. ¿Por qué? Si Dios inspiró a Jesucristo para que me dijera a mí, no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. ¿Saben cuál es la gran promesa de Dios si yo cumplo esta ley inmutable que es el diezmo? Abriré la ventana de los cielos hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Si esta promesa se lo hizo a siervos, ¿cuánto más a sus hijos si son obedientes a esta ley inmutable? Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Todos entienden que deben llevar los dineros de su diezmo del compartir abundante, que es la suma, y el compartir abundante, esta es otra aclaración que quiero hacer. El diezmo es el 10% de todos los de mis ingresos. El compartir abundante es sobre ese diezmo. Pero hay algunos que dicen que con el limón está bien, ¿cierto? Y dan de lo que les sobra, como aquel hombre que Jesucristo vio a la mujer echar una blanca y dijo, ella echó todo lo que tenía y este echó todo lo que le sobraba. El diezmo es la 10ª parte de todos mis ingresos. Porque hay algunos hoy día también que dicen, no, pues que en ese tiempo se daban de la siembra, ¿cierto? En ese tiempo se daban cosas, se daban animales, se daban trigo.
Pero tú, ¿qué estás sembrando hoy día? Trabajo. ¿Y qué obtienes por ese trabajo? Un fruto. Y ese fruto, ¿cómo se manifiesta? En dinero. En ese tiempo era trueque, cambiaban cosas. Hoy día, los frutos de tu siembra, de tu trabajo, es dinero. Así que tampoco puedes decir que no lo puedas hacer porque hoy día tú no estás sembrando. Sí estás sembrando. Y estás sembrando un esfuerzo diario para obtener tu sustento y el de tu familia. Y de ese sustento que tú obtienes es dinero. Y de ese dinero, lo que le corresponde a Dios es el 10%. Y si tú decides, por un corazón agradecido, por ver la mano de bendición de Dios en tu vida, das el compartir abundante que va más allá del diezmo. Por eso Dios dice, haya alimento en mi casa, en base a todo lo que hemos aprendido en este tiempo. ¿Cuál es la casa de Dios? Nosotros somos el templo del Dios viviente. La morada de Dios, 1 Corintios 3, 16 al 17, pueden verlo. Pero ¿qué alimento debe haber en el templo y morada de Dios? Su santa y pura palabra, correctamente dividida. Y eso lo pueden ver en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Otro provecho que tendrá el si tú diezmas, y todo eso en base a que Pablo decía que él producía su sustento con sus manos, lo que muchos pastores hoy día no hacen, aquellos obreros fraudulentos que se ponen un título para vivir gratis, como un zángano, de aquellos que sí trabajan. Dice Malaquías 3:11, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. Malaquías 3:11. Si a los siervos les decía esto, ¿cuánto más Dios, nuestro Padre, podrá decir para nosotros? Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. Si los mal llamados creyentes o cristianos de hoy entendieran esta ley, serían prosperados en todo lo que emprendieran, tanto espiritual como material. Es por ello que podemos ver en las diferentes religiones tanta ceguera y pobreza espiritual y material entre sus miembros, porque no se ha reprendido al devorador, y éste en plena libertad ha pervertido las doctrinas y las prácticas de esas congregaciones y los ha convertido en sal desvanecida que no sirve más que para ser hollada, y hollada es pisada o pisoteada. Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nosotros somos la sal de la tierra, la luz del mundo, pero el mundo está completamente en tiniebla, gobernado por el Dios de este mundo, el diablo. Sentado en los templos, congregaciones, en las escuelas, en los trabajos, en las casas, en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros países, divulgando sus falsas doctrinas y enseñanzas, y esto porque no estamos haciendo el trabajo que Dios nos encomendó. Por eso el mundo y nosotros, no es nosotros, a aquellos que no están caminando en la integridad de la palabra, son hollados o pisoteados, porque están siendo gobernados por el Dios de este mundo, por el Dios de este siglo. Porque se ha sentado en los templos el Dios de este siglo, se ha sentado en las congregaciones, se ha sentado en las escuelas, en los trabajos, en las casas, en las vidas, en los países, divulgando sus doctrinas y enseñanzas pervertidas y diabólicas. Y esto porque no se está haciendo el trabajo que Dios encomendó.
¿Cuál es el trabajo que Dios encomendó? Romanos 8:19. Porque en anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y hay una realidad que hay que abordar hoy día. ¿Cuántos de aquellos que se dicen creyentes apoyan matrimonio entre sodomitas y lesbianas? ¿Cuántos líderes pervertidos y diabólicos llevan a sus gentes a aceptar esa perversión que Dios condena, como habla en Romanos 1, con la muerte, que son dignos de muerte? No tan solo el que lo hace, sino el que lo acepta. Así que todos aquellos que aceptan dentro de sus congregaciones o defienden a sodomitas y lesbianas son dignos de muerte. Hay una ideología que se opone a todo y contra todo lo establecido por Dios y que apoya aborto, matrimonio entre sodomita y lesbiana, la diversidad sexual, por nombrar algunas, y hay religiones que lo aceptan y que por ese motivo son hollados, son pisoteados, porque son gobernados por el Dios de este siglo y están siguiendo sus doctrinas y mandamientos y están llevando a la gente a la perdición y a la perversión. Romanos 8:19. Porque en el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Lo leo de nuevo. Romanos 8:19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La generación gime a una todavía, esperando nuestra manifestación. ¿Dónde están los mal llamados creyentes? Tras puertas cerradas por temor a los judíos. Aunque hoy no son judíos, propiamente tal. Son hombres que propagan doctrina de demonios, que rechazan la perfección de la obra y creación de Dios en todos los ámbitos. Están escondidos sin levantar la voz para oponerse a las obras infructuosas de las tinieblas, porque son mansos y humildes, pero les aseguro que hipócritas es lo que son. Esconden su prisión, que es el miedo. Aparentan ser lo que no son. Por ello el Hijo de Dios enseñó: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Marcos 7, 6 al 8. Mateo 5:15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Eso debería ser uno que dice ser creyente. Debería ser el que alumbra el camino a los que están en tinieblas. Malaquías 3:12 dice algo más con respecto a si yo diezmo y no le robo a Dios. Malaquías 3:12. Dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Si tú cumples la voluntad de Dios, tú haces la voluntad de Dios, la gente que te rodea, aquellos que te vean en victoria van a querer vivir lo mismo. Y eso es predicar con tus hechos. Eso es predicar con tus hechos. Van a querer vivir tu paz. Van a querer vivir tu matrimonio, un matrimonio igual al tuyo. Van a querer vivir tu prosperidad, porque saben, la prosperidad es que no te falte nada. Esa es la prosperidad que Dios muestra en tu vida cuando tú haces la voluntad de Dios correctamente dividida. Pero ahondaremos más en algún momento con respecto al diezmo y al compartir abundante. Dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos.
Si sigues estos principios del diezmo y el compartir abundante, aún Dios promete bendición sobre bendición. Al punto que la gente que te rodea verá la diferencia, no porque muestras riquezas materiales, sino por las riquezas espirituales con que Dios te bendecirá y por añadidura nada te faltará en lo material. Y se puede ver en la iglesia del primer siglo cómo crecía y se fortalecía. Hechos 20:34, volvamos con Pablo. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Pablo muestra cómo debe ser un líder. No ser carga a los llamados, a la iglesia, sino debe aplicar el principio enseñado por Dios. El que no quiera trabajar, tampoco coma. Segunda de Tesalonicenses. Vayamos a Segunda de Tesalonicenses 3:11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Esto lo dice Pablo, inspirado por Dios. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. ¿Han visto a aquellos que se ponen a predicar en sus autos? ¿Será para mostrar los autos que tienen? ¿Será para eso? Pues bien, si el líder está rompiendo los principios de la palabra de Dios, eso no me excusa a mí de hacer lo correcto, ya que cada uno dará cuenta a Dios de sí. Romanos 14:12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hechos 21:4. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu. ¿Se acuerdan lo que estábamos viendo de Pablo? El error de juicio que estaba cometiendo. El Espíritu le decía que no fuera a Jerusalén. Por todos lados le decían que no fuera a Jerusalén. Que no fuera a Jerusalén. Hechos 21:4, y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cuando estamos en un error, Dios siempre mandará a sus ángeles para que nos muestre su correcta voluntad. Se debe entender dos cosas. Hay errores de corazón y errores de juicio. Es decir, errores doctrinales, creencias, y errores prácticos, que es el andar. Pablo tenía un error de juicio. Él continuaba su viaje en pos de lo que él pensaba era la voluntad de Dios. Hechos 21:8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7. ¿Se acuerdan de los que eligieron para servir la mesa? Este era Felipe. Y era un evangelista, aquel que le enseña a aquellos que nunca han oído o no han oído lo suficiente para creer. Era uno de los 7. Hechos 21:9. Posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. ¿Se acuerdan lo que dicen las religiones? No, si es solamente para los apóstoles, la manifestación del Espíritu. Pero Dios mostró que a un gentil, al centurión y a su casa, también era disponible el ser lleno del Espíritu Santo y hablar en lengua, y manifestar el Espíritu de Dios. Después Pablo anteriormente se reunió con 12 hombres a los que le enseñó a cómo manifestar, y hablaron en lenguas y profetizaron. Y ahora nos vemos con Felipe. ¿Se acuerdan que Dios nos llama a nosotros, los varones, y a aquellas mujeres que están siendo cabezas en sus casas porque están sin varón? Porque a la mujer no la excluye Dios, no la deja fuera. La responsabilidad de gobernar su casa es de la cabeza, ya sea el marido, si es un matrimonio,
o la mujer, si es una mujer que está a cargo de hijos y que está sola, es enseñarle a sus hijos y criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Ese es el llamado y ese es el mandamiento que Dios nos hace a nosotros, como varones o como a las mujeres que están siendo cabeza en este momento. Y ejemplos hay. ¿Se acuerdan de Lidia? Ella y su casa. Ella era la cabeza en esa casa. Así que es una gran responsabilidad la que tenemos los que estamos haciendo cabeza, gobernar nuestras casas y enseñarle a nuestros hijos. Esa es nuestra responsabilidad. Lo que nuestros hijos hagan, cuando ellos tengan la edad de discernir y de diferenciar lo bueno y lo malo, lo que ellos decidan es su responsabilidad, pero mientras tanto es nuestra responsabilidad guiarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Lo que ellos hagan más adelante es su responsabilidad. Cada uno dará cuenta a Dios de sí. Hechos 21:9. Posamos con él, este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. ¿Se acuerdan que Felipe, que junto a Esteban fueron elegidos para servir las mesas? Él era un varón lleno del Espíritu Santo, manifestaba ese espíritu hablando en lenguas, tal como le enseñaran los apóstoles al principio. Queda demostrado con sus hijas que también operaba la manifestación del Espíritu. ¿Qué creen que estas doncellas le profetizaron a Pablo? Si por todas partes Dios le estaba diciendo a Pablo que no subiera a Jerusalén. ¿Se acuerdan? ¿Qué creen que le profetizaron estas doncellas a Pablo? Pablo mismo reconoce que el Espíritu le dice por todas partes que no suba a Jerusalén. Hechos 20:23. Estudien, lean, escudriñen, pregúntense, háganse preguntas. Si no es incorrecto el no hacerse preguntas, es correcto preguntarse, es correcto el ver si estas cosas son así, porque eso es lo que Dios espera de nosotros, que nosotros, sus hijos, seamos como la gente berea, que recibamos la palabra con toda solicitud, pero vayamos y veamos si estas cosas son así, porque esa es la voluntad de nuestro Padre para con nosotros, esa es la sabiduría de Dios puesta en práctica. Dios los bendiga, nos veremos.